por los campos de mi vida, cansado de andar, buscaba un camino sin rumbo ni paz, mas llegó tu luz divina, brillo celestial. Jesús, luz del alma, guía inmortal. En el río de mis penas me hiciste cruzar, tu amor como un puente me vino a salvar. Hoy te canto con el alma, con todo el fervor, Jesús mi alegría, día inmortal. Jesús, luz del alma, mi sol, mi verdad, en cada latido me das libertad. Con ritmo del cielo te quiero exaltar, Jesús mi alegría, mi eterno cantar. Al compás de este chamamé quiero proclamar que Jesús es vida, es amor sin par. Los montes y valles repiten sin fin, Jesús, Rey del cielo, mi fuerza en mí. Jesús, luz del alma, mi sol, mi verdad, en cada latido me das libertad. Con ritmo del cielo te quiero exaltar, Jesús mi alegría, mi eterno cantar. Jesús, luz del alma, mi sol, mi verdad, en cada latido me das libertad. Con ritmo del cielo te quiero exaltar, Jesús mi alegría, mi eterno cantar. Jesús, luz del alma, mi sol, mi verdad, en cada latido me das libertad. Con ritmo del cielo te quiero exaltar, Jesús mi alegría, mi eterno cantar. Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Vasos de Misericordia, un programa de bendición. Extendemos nuestro más cálido saludo a todos los que sintonizan la predicadora FM 94.1. Quédate con nosotros y prepárate para disfrutar de esta programación especial. Bendiciones a todos los que están del otro lado. Estamos en vivo en FM 94.1, La Predicadora, arrancando el programa Vasos de Misericordia, como todos los días viernes, para compartir la palabra de Dios, la palabra de bendición con todos los que están del otro lado. Damos las gracias al Señor por este nuevo día que nos permite estar aquí reunidos para compartir su palabra, su verdad, y para hacernos crecer en el conocimiento de su palabra, hacernos crecer espiritualmente, que es lo que todos nosotros anhelamos para disfrutar de las bendiciones que nuestro Padre Celestial tiene para cada uno de nosotros. Damos las gracias al Señor, le damos la bienvenida a cada uno y saludamos al operador Mauro que está del otro lado. Bendiciones, Mauro, buenas tardes. Muy buenas tardes, Miriam, Dios te bendiga. Muy buenas tardes, amada audiencia, Dios te bendiga en este día viernes, así como lo decía nuestra hermana. Un nuevo viernes en el cual el Señor nos ha regalado para poder compartir una nueva oportunidad la palabra de Dios y darle gracias al Señor por ello. Así como cada viernes, a vos que estás en sintonía, te invitamos a que puedas dejar tu mensaje, a que te puedas comunicar, a que puedas dejar ese pedido de oración para la gloria de Dios. El número de WhatsApp de aquí de la radio es el 1160 39 33 75, 1160 39 33 75. Si no tenés el 60 71 38 45,
60 71 38 45. Y también lo puedes estar viendo y escuchando a través de la plataforma de Facebook en el perfil La Predicadora Señales Antes del Fin. Dios te bendiga. Muchas gracias, Mauro. Damos las gracias al Señor por este día. Vamos a comenzar en esta tarde haciendo una oración para que el Espíritu Santo esté tomando el control de todo lo que se va a compartir en este día. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te damos las gracias por este día. Nos presentamos delante de ti, sabiendo que tú conoces nuestra vida, nuestro despertar, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro ir y venir y nuestro corazón. Y que tú harás conforme a tu voluntad en cada una de nuestras vidas, Padre. Hoy declaramos estar totalmente conectados contigo, Señor, por tu palabra. Porque tú no eres hombre que mienta ni hijo de hombre que se arrepiente. Y conforme a tu palabra nos enseñarás muchas cosas que nunca conocimos. Y a partir de este día disfrutaremos de la verdadera comunión contigo, de la verdadera vida de estar comunicado continuamente contigo, Señor. Renunciamos a cualquier interferencia que nos haya hecho apartar de tu luz, de tu guía y de tu conocimiento. Y confiamos, Señor, que tú nos harás andar por el buen camino, nos volverás, Señor, a encaminar en tus buenos caminos, Señor. Te pedimos perdón si en algo, Señor, te hemos defraudado y si en algo hemos fallado, Señor, y pedimos tu guía y tu dirección, Señor, en este año que comienza, Padre. Te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a comenzar en este día con la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren estar conectados con la palabra de Dios, con la verdadera comunión con el Señor? Jeremías 33 te dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén, damos las gracias al Señor por este día. Y veníamos hablando de muchos asuntos desde la semana pasada, pero nosotros sabemos que a pesar de las adversidades, de las crisis y de todas las cosas que nos toca pasar en esta vida, Cristo nos aseguró que aunque enfrentemos dificultades, podemos descansar en Él. Que aunque enfrentemos circunstancias, límites, podemos descansar en Él. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Pero no se puede confiar en alguien que no se conoce. Por esta razón debemos buscar el conocer a Dios. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Pero confiad. Yo he vencido al mundo. O sea, la confianza viene de conocer a Dios. Por eso Isaías 26, del 3 al 4 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía en el Señor perpetuamente, porque el Señor está la fortaleza de los siglos. En el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿De dónde viene la fortaleza para nuestra vida? ¿De dónde viene la fortaleza para seguir adelante? Del Señor, pura y exclusivamente. ¿Por qué habla de perseverar ahora la palabra? ¿Por qué habla de confiar perpetuamente? Isaías 26, del 3 al 4. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en el Señor perpetuamente. ¿Por qué habla de perseverar y por qué habla de perpetuamente? Porque las pruebas y dificultades que vamos a tener en esta tierra nos van a acechar, van a venir una detrás de otra. Y van a tratar de crear en nosotros ansiedad y afán, preocupaciones, ataque de pánico, insomnio, o sea, nos van a querer robar la paz. Ya sea un cristiano maduro o un cristiano inmaduro, a todos les sobrevienen los problemas uno detrás del otro. Por eso dice que uno tiene que perseverar. Perseverar es algo que significa constantemente, un renuevo constante. ¿Qué tiene que tener el cristiano de hoy? Un renuevo espiritual constante. Constantemente tiene que andar renovando su comunión con Dios. Y si no confiamos plenamente en Él, ¿qué va a pasar? Si nosotros dudamos o tenemos alguna duda de lo que dice la verdad de la palabra de Dios, vamos a terminar siendo condicionados por el miedo,
vamos a terminar siendo condicionados por la ansiedad y por el afán. Hasta el punto de enfermarnos, porque emocionalmente, como mentalmente y corporalmente, físicamente, uno termina enfermándose. ¿Qué hacen las preocupaciones? Las preocupaciones primero afectan la mente, el corazón y después afectan el cuerpo, nos imposibilitan físicamente. Por eso el Señor quiere que a través de su palabra aprendamos a reaccionar frente a toda circunstancia y que no nos dejemos hundir por el peso de los problemas. El Señor quiere que aprendamos a reaccionar buscando su palabra y su verdad. La Biblia es un buen punto de partida para conocer a Dios. ¿Qué es lo que Dios dice acerca de la ansiedad? ¿Será que Dios dice algo? Sí. Y un pasaje muy conocido que muchas veces muchos leemos, pero tenemos que ver cómo lo leemos, tenemos que ver cómo recibimos la palabra de Dios. Mateo 6, del 25 al 33 dice, Mateo 6, del 25 al 33, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, por mucho que se preocupe, añadir un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios le viste así, ¿no hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe? No afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Vemos entonces que la ansiedad es un tema muy importante, no es una simple emoción de momento, no es un sentimiento pasajero. Es un problema destructivo que si no se lo toma en el momento, que si no se lo trata en el momento que apareció, va a hacer estragos en nuestra vida. Es muy destructiva la ansiedad, la preocupación de medida es altamente destructiva. Por esta razón es que el Señor empleó 10 pasajes bíblicos para tratar el tema de la ansiedad, porque Él sabía que es de vital importancia. Él sabía que la humanidad, la gente, el hombre en sí, se deja vencer. ¿Por qué? Por la ansiedad. La ansiedad es algo que puede llegar a controlar la vida del hombre. Quizás las cosas por las que se afanaban en aquel entonces, en aquellos tiempos, no son las mismas cosas que nos angustian hoy, pero el método para erradicar la ansiedad es el mismo. El método sigue siendo el mismo. Ahora el hombre cambia, la cultura cambia, los tiempos cambian, pero el método, la palabra de Dios sigue siendo la misma. La palabra no cambia. Hebreos 13:8 dice, y Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. El método sigue siendo efectivo. ¿Cuál es el problema? Que a pesar de leer estas verdades, nos seguimos sintiendo igual. Que a pesar de escuchar estas verdades, nos seguimos sintiendo igual, llevando el mismo bagaje de carga que llevamos por años. Es un problema todavía en muchas vidas sin solucionar, incluso leyendo la palabra de Dios. Porque conocer esta verdad es solo el comienzo. Es solo el comienzo de un largo proceso. Dependerá de cada uno cómo está en su comunión con Dios. Hay que pasar tiempo con la Escritura, hay que pasar tiempo con la palabra de Dios hasta apropiarnos de la palabra de Dios. No es solamente leer algo por arriba. Nosotros sabemos que la palabra es vida, pero nosotros tenemos que saber también cómo estamos nosotros recibiendo la palabra. Pasar el tiempo con la palabra fomenta nuestra cercanía con Dios. Cuanto más estamos cerca de la palabra, más cercanos a Dios estamos, pero a veces pareciera que estamos tan alejados de estas verdades bíblicas y nunca terminamos de conocer a Dios.
parece que nunca terminamos de conocer a Dios. Por eso, por más que las leamos o las escuchemos, es como que nos seguimos sintiendo igual. Pasan los años y seguimos viviendo con la ansiedad, seguimos viviendo con el ataque de pánico, con eso que algo que no me deja estar. Está, no lo trato, lo dejo estar y vivimos por años así, pero eso no quiere Dios. Porque Él nos dio el antídoto para erradicar toda ansiedad, toda preocupación, todo ataque de pánico. ¿Será que seguimos siendo carnales? ¿Por qué sigo siendo insensible a la palabra de Dios? ¿Hay algo mal en mí? ¿Por qué leo y es como que no tiene una gran relevancia para mi vida? Lo leo, pero no me dice nada. ¿Será que lo leemos con el espíritu o lo leemos con la razón mentalmente? ¿Yo lo leo con la mente o lo leo porque alguien me lo leyó o porque alguien me lo compartió? ¿Será que somos personas inclinadas a lo espiritual? Y la pregunta es, ¿cómo es una persona espiritual? ¿Alguna vez nos preguntamos, alguna vez la Biblia, leímos en la Biblia que nos diga cómo es una persona espiritual? ¿Cómo es una persona que vive dependiente del Señor? ¿Será que estudia en un seminario? ¿Una persona que asiste regularmente a la iglesia? ¿Una persona que ya no toma más, que ya no fuma más, que ya no juega más a la quinela, que no hace ningún mal a nadie, que no roba, que no engaña? ¿Cuál será el estándar de lo que es una persona espiritual? ¿Por qué a veces nosotros tenemos la palabra, nos predican la palabra, escuchamos la palabra, pero parece que en nuestra vida no se manifiesta nada? Seguimos con el mismo bagaje de carga, seguimos siendo las mismas personas intemperantes de siempre, sin paciencia, boca maldiciente, boca sin control. ¿Qué será que pasa por nosotros? Para muchos esto quizás sea el estándar de lo que es ser espiritual, en el sentido de que no fuma más, no toma más, no juega más a la quinela, asiste regularmente a la iglesia, forma parte de una comunidad, de una confraternidad o de como se quiera llamar, y para muchos eso es el estándar de lo que es ser espiritual. Pero cualquier persona que no sea cristiana puede abstenerse de tomar, puede abstenerse de fumar. No es un requisito para ser espiritual. Incluso muchos pueden asistir a un seminario bíblico, a un estudio bíblico y seguir siendo la persona maldiciente que siempre fue. O sea, hay algo que no está bien. Por eso es que cuando uno lee la palabra no penetra. La semana pasada dijimos que Hebreos dice, ¿qué dice Hebreos? Que la palabra tiene que estar grabada y sellada en nuestra mente y nuestro corazón, no por fuera. La palabra tiene que pasar por dentro. ¿A qué vamos con esto? Lo externo, los dones, las obras que uno haga a favor del reino de Dios, ¿es indicativo de que una persona es espiritual? Los dones que tiene una persona, la obra que hace para Dios, me dice, oh, qué espiritual, cuántas veces ora, me dice, ¿cuán espiritual es la persona? Hay que tener discernimiento. No siempre son indicativos de que una persona es espiritual. Hay que tener mucho discernimiento porque la Biblia dice que mucha gente se va a llevar una sorpresa el día que esté frente a Cristo, el día que esté cara a cara con el Señor, cuando el Señor regrese, pensando que eran de Dios, pensando que eran espirituales, cuando en realidad nunca lo fueron. Por eso es que el estándar de uno tiene que ser la palabra de Dios. El estándar de una persona tiene que ser en todas las áreas la palabra de Dios. Por eso dice, vamos a leer Mateo 7, vamos a leer el pasaje Mateo 7, 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. Y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de su Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, una persona puede estar llena de dones, una persona puede servir a Dios en muchas áreas, pero aún así ser un desconocido total para el Señor. Porque ¿qué dice? El Señor es espíritu,
y los que le adoran en espíritu y en verdad. O sea, el Señor busca integridad. Los que me adoran en espíritu y en verdad son los que me adoran de verdad. Son los que son espirituales de verdad. Son los que me siguen de verdad. ¿Por qué? Porque están en integridad. La integridad pesa mucho a la hora de nosotros, si se quiere, entre comillas, porque no se mide la espiritualidad, pero si se quiere decir el estándar de la espiritualidad. Saber si verdaderamente somos espirituales es cómo somos afuera y cómo somos adentro. Cómo somos cuando nos ven la gente por fuera y cómo somos por dentro. Cómo estamos como vasos, como vasijas por dentro. ¿Será que nosotros teníamos un estándar hasta el día de hoy de que somos espirituales y en realidad estamos lejos? Hay que tener mucho discernimiento porque la Biblia dice que muchos se van a llevar una sorpresa cuando el Señor diga no los conozco. Me han servido, pero no han llevado una vida conforme a qué? Conforme a mi voluntad. Se manejaron aparte, me hicieron a un lado para llevar lo que quieren hacer con su propio esfuerzo humano. Me han hecho a un lado para seguir sus propios métodos, para seguir su propia filosofía de vida. Me han hecho a un lado para hacer lo que a ustedes les parece que está bien. Y nunca me han seguido, a mí nunca han seguido mi voluntad. Entonces muchos se dejan llevar por los dones o se enfocan en ser usados por Dios, pero no se enfocan en llevar una vida que agrade a Dios. Ay, no, esto está mal delante de la presencia de Dios, no, esto no va, no. Me enfoco más, total, yo sirvo y eso cubre multitud de errores que puedo tener. No. El Señor dice que es muy importante la vida, la integridad de la persona, la vida que lleva, conforme a la fe que profesa. Muchos se enfocan en los dones, pero no se enfocan en llevar una vida, en andar en el Espíritu, en guardar la palabra, en hacer la voluntad de Dios. De ahí viene Mateo 7, 22, 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros, entonces les declararé, nunca los conocí. Son unos desconocidos. Entonces, tener dones y servir a Dios no es distintivo de un verdadero creyente. O sea, tener dones, ser religioso, no implica ser una persona espiritual, ni servir tampoco. Muchas personas al principio de su caminar con el Señor reciben el Evangelio de buena gana, con una efervescencia que se traduce en entusiasmo, en ganas de hacer esto, de hacer aquello, se motivan a hacer lo otro, se inscriben en esto, se inscriben en lo otro, pero hay que ver con el tiempo. Hay que dejar pasar el tiempo y si siguen perseverando como el primer día, todos nos podemos cansar, todos vamos a ser probados, pero hay que ver cómo seguimos con el correr de los tiempos, porque ahí se ve el soldado. El apóstol Pablo, ¿cómo se fue medido? A través de muchas pruebas fue medida su fe, si es que era una fe legítima y verdadera. ¿Y qué es lo que le permitía seguir adelante? Saber y entender que Dios estaba con él en todo. Dios estaba con él y eso le hacía superar cualquier obstáculo. Pero ¿qué muchas veces pasa con nosotros? Muchas veces con nosotros, ¿qué pasa? No tenemos la autoestima suficiente. No buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Nos dejamos abatir por la ansiedad. No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que de vestir. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y nosotros casi siempre es lo último que hacemos. Primero buscamos métodos alternativos y por último vamos a la palabra. Cuando dice primeramente, cuando yo tengo un problema, ¿a dónde tengo que ir? Primeramente al Creador del universo, al que me dio la vida, al que por el cual respiro. No, primero vamos a buscar alternativas al mundo, a ver quién me puede solucionar. Cuando dice primeramente, buscad el reino de Dios y su justicia. Primeramente, después, primeramente, ¿dónde está puesto nuestro corazón? Lo tenemos al Señor, sabemos, somos conscientes, porque escucho mucho que sí, sigo a Cristo, pero tengo ese vacío paternal. Creo que a todos nos pasa. No, cuando uno está en el Evangelio, cuando uno está en Cristo, no tiene más vacíos paternales. ¿Por qué? Porque tiene a Dios por Padre. Entonces, si tenemos a Dios por Padre, vamos a confiar en que Él tiene cuidado de nosotros.
Muchas veces pasa que nosotros dudamos de esta palabra, la leemos como si nada porque no tenemos sentido de paternidad. No lo vemos a Dios como nuestro Padre, lo vemos como un Dios inalcanzable, lejos, algo imposible de alcanzar. Que tengo que hacer un esfuerzo humano para lograr que Él me escuche. Por eso muchos dicen, sí creo en el Señor, pero tengo mis dudas, hay alguna nubecita de duda. Esto del afán, de la ansiedad, no es otra cosa que una incredulidad disfrazada. Vamos a poner las cosas por su nombre. La ansiedad es una incredulidad disfrazada, porque si el Señor Jesucristo se tomó 10 versículos para hablar, para dar la solución al problema de la ansiedad, no puede ser que haya personas que digan que tienen dudas o que yo no puedo ser verdaderamente libre. No. Hay un problema que está en nosotros mismos, nuestra autoestima, en tenerlo a Dios por Padre. Si yo lo tengo a Dios por Padre, confío que todo lo que me pasa me ayuda para bien. Yo estoy confiando que Él sabe lo que necesito. Él sabe la forma en que me lo va a dar. Yo entonces confío porque Él tiene cuidado de mí. Acá dice la palabra. Es leer y entender y barrer con todo bache de incredulidad. Él tiene cuidado de usted. Si tiene cuidado de los animales, ¿cómo será de nosotros que somos su creación, que somos hechos a semejanza e imagen de Él? Y dice, vestido, considerar los lirios del campo. O sea, nos da ejemplos de la naturaleza, siempre usando ejemplos de la naturaleza. ¿Y cómo está nuestra autoestima? ¿Cómo está nuestra autoestima? ¿No valéis? Vosotros dice el pasaje, ¿no valéis ustedes más que los pájaros? ¿Cómo está tu autoestima? ¿Sentís que yo valgo algo? Yo no valgo nada. ¿Cuántos cristianos están del otro lado diciendo, yo no valgo nada? O se tienen poco, yo no valgo, me merezco esto. ¿Cuántos cristianos del otro lado muchas veces dicen, me merezco esto que me está pasando? No se tienen, no se valoran, no se quieren. ¿No valen ustedes más que los pájaros? ¿Y por qué se tienen de lo peor, de lo bajo, de lo insignificante? Cuando el Señor dio su vida por ustedes, ¿por qué se tienen de lo peor? No, el Señor no va a mirar quién soy yo. ¿No valen ustedes más? Y pone el ejemplo. Nosotros nos tenemos muy por lo bajo, nuestra autoestima, por eso es que leemos estos pasajes y no nos entran. Leemos estos pasajes y hay una muralla en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso es como si nada, por eso no tiene una gran relevancia, porque estamos cerrados a la palabra, estamos cerrados a la paternidad de Dios, estamos cerrados, no tenemos nuestra autoestima por lo bajo, no sabemos lo valioso, no sabemos nuestra identidad en Cristo, lo valioso que somos en sus manos. A veces los problemas nos encierran y nos hacen ver o tener concepciones cerradas de lo que verdaderamente valemos como hijos de Dios. Por eso es muy importante tener estos conceptos muy en claro. Ahora bien, en el libro de Colosenses vemos que los cristianos de aquella época también recibieron de buena gana la palabra del Señor, como muchos de nosotros. Nos dan la palabra y nos decimos, no quiero leer. La recibimos, la leemos, la compartimos. Pero ¿qué pasa? Con el tiempo empezaron a sentir que las enseñanzas del Señor no eran suficientes. Eso pasa cuando nosotros leemos la palabra y seguimos con la duda. Eso pasa cuando leemos la palabra y tenemos una incertidumbre de nuestro futuro. ¿Qué será de mí? ¿Qué pasará de mí? ¿Será tan así? ¿Será que voy a salir de esto? Entonces vemos en el libro de Colosenses que había cristianos que recibieron de buena gana la palabra y después con el tiempo fueron diciendo, tiene que haber algo más. ¿Esto es nada más? Claro, porque no estaban en el espíritu. Por eso les parecía algo insignificante. Esto nada más, no hay nada más. Entonces vamos a leer en el libro de Colosenses capítulo 2, del 8 en adelante. No permitas a nadie usar la filosofía humana para ganarse su confianza y tomar control de ustedes. No se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas que no significan nada. Estas ideas vienen de los poderes espirituales del mundo y de las tradiciones de los hombres, no vienen de Cristo. Versículo 9. Todo lo que es de Dios habita corporalmente en Cristo, incluso en su vida en la tierra. En Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más, pues Él es la cabeza de todos los gobernantes y poderes. Estamos viendo, no necesitan nada más.
En el Señor lo tenemos todo. Vamos al versículo 16, por eso les digo, no permitan que nadie les diga lo que tienen que comer o beber. Tampoco se sientan obligados a celebrar festividades tales como la fiesta de guardar, celebración de luna nueva o día de descanso. Estas son cosas del pasado, imágenes borrosas de lo que estaba por venir, pero ahora tenemos a Cristo, que es la realidad. Hay gente que aparenta tener humildad, adora a los ángeles, siempre habla de las visiones que han tenido y quiere que todos lo imiten. No les hagan caso ni dejen que decidan ni lo que ustedes deben hacer. Ellos presumen de lo que no han visto y se guían solo por ideas humanas. No entren bajo el manejo, no están bajo el mando de Cristo, quien es cabeza y de quien depende todo el cuerpo. Cristo es quien hace posible que todas las partes del cuerpo estén unidas y se ayuden mutuamente, fortaleciendo y manteniéndose unido al cuerpo para que tenga por cabeza a Dios. O sea, vemos acá que se habían infiltrado en los colosenses, querían alcanzar la espiritualidad. ¿Qué vemos acá? Que los colosenses por aquella época querían alcanzar la espiritualidad de la manera equivocada. Decían que que no era suficiente, está muy bueno las enseñanzas de Cristo, pero no es suficiente, tiene que haber algo más, una perspectiva filosófica más superior, porque se sentían que vacíos. Leyendo la palabra de Dios, ¿cómo se sentían los colosenses vacíos? Por eso el apóstol Pablo le dice, no salgan de las enseñanzas de Cristo, ahí tienen la plenitud, ahí tienen todo lo que necesitan. Pero bueno, ellos se sentían vacíos, por eso es que estaban buscando algo más. Algo que les llene el vacío. Lo que pasa es que no estaban en el Espíritu. Cuando uno está en Cristo y se siente vacío, no es normal tener vacíos estando con el Señor. Hay algo, una desconexión con el Creador, hay una desconexión con el Espíritu Santo. Hay un quiebre, un resquebraje en nuestra comunión con Dios. Por eso hay un vacío. Cuando uno está con el Señor no tiene vacío, porque dice que Él es la plenitud. Si no, la Biblia nos miente. El que está mal siempre es el creyente, no la palabra. Nosotros siempre el estándar tiene que ser, cuando escuchamos a algún cristiano en Cristo que dice, me siento vacío, el estándar, la palabra de Dios, acá leímos recién Colosenses 2, 16 al 23, la plenitud la tienen en Cristo, no se dejen engañar, no sigan las tradiciones del mundo, la filosofía hueca, muchos utilizan el altar ¿para qué? Para introducir encubiertamente filosofías y psicología mundana del mundo, que no puede a la verdad hacer libre a nadie de nada. Puede decirle cómo caminar, cómo vestir, cómo aparentar en la sociedad, pero libertad nunca le va a ofrecer. La sutileza y la hueca filosofía humana no puede hacer libre a nadie del pecado. Por eso la importancia de no separarnos del Señor, de las enseñanzas de Jesucristo. Entonces recibieron de buena gana la palabra, pero esta gente seguía vacía. Llegaron a la conclusión de que no era suficiente las enseñanzas. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué? Porque estaban secos, tierra seca. Estaban totalmente anémicos de la palabra de Dios, estaban desérticos. Por esta razón por eso Pablo les exhorta y le dice, Cristo ya vino, no hay necesidad de hacer nada, tienen que someterse nada más a su mandamiento, a su palabra. No tienen que hacer ningún esfuerzo humano, seguir reglas humanas para ser más espirituales. ¿Y qué es ser más espirituales? Para alcanzar a Dios, para estar con Dios, no tienen que hacer más nada. Ya Dios nos envió a su Hijo amado y con eso ya está. Tienen que seguirlo a Él, sus enseñanzas, hacer su voluntad, nada más. Tampoco tienen que guiarse por visiones, soñé esto, por esa gente mística que dice, yo tuve un sueño, escuchen, soñé que vino la voz de Dios y me dijo, no, esa no es la guía que el Señor quiere para nosotros, no quiere misticismo, no nos guiemos por experiencias emocionales. Y dicen que en esa época fomentaban adorar a los ángeles, aparte de creer en el Señor, adorar a los ángeles tampoco.
Ustedes necesitan someterse solamente al Señor, no a reglas humanas, a experiencias espirituales para ser verdaderos creyentes. Tampoco tienen que abstenerse de hacer esto, hacer aquello, para ser más espirituales. Porque una vez que Cristo nació en uno, nosotros sabemos lo que nos conviene y no lo que no nos conviene hacer. Solamente tenemos que permitir que Cristo nazca en nuestros corazones y de ahí parte todo. Pero por fuera no. Externamente lo que uno puede hacer con su propia fuerza no produce ningún cambio. Hay un efecto rebote que nos va a llevar a caer y peor. ¿Cuán alejados están ustedes de Cristo?, le decía el apóstol Pablo a los colosenses. ¿Cuán alejados ustedes están de Cristo? Porque claro, en esa época había falsos maestros que con sus enseñanzas falsas desviaron a estos creyentes de la verdad de Cristo. Entonces, si yo me dejo guiar por un falso maestro, ¿en qué me voy a convertir? En un falso creyente. Es lógico. Por esa razón el apóstol estaba exhortando. Esto es lo que ocurría en aquella época. ¿Será que hoy hay alguna similitud con nosotros en este tiempo? ¿Hay alguna similitud con esos creyentes de Colosa que les recibieron de buena gana y después, dijeron, tiene que haber algo más? Claro que la hay. Hay muchos que viven atrapados en el legalismo, proclamando lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer para alcanzar la espiritualidad. Cuando ni ellos mismos la alcanzan, viven sin paz, con odio, rencor. Ayunan tantos días, oran tantas horas, visten de tal manera y exigen que los demás cumplan los mismos requisitos que ellos hacen. Juzgan a todo el mundo porque no son como son ellos. Miden la espiritualidad ajena y hasta llegan al punto de discriminar a los hermanos porque no son como ellos. Y lo he vivido. ¿Está mal ayunar? No, es una actividad que va conforme a la vida cristiana. Pero uno no puede decirle a otra persona que al hacer esto va a ser más espiritual. Si haces lo mismo que yo vas a ser más espiritual, porque no somos quien para determinar la espiritualidad de nadie. Así es como muchos hoy están usando el legalismo para medir la espiritualidad, ver quién es más espiritual y quién es menos espiritual. Tampoco le puedo decir a una persona que Dios me ha dado todo porque ayuné tantos días, tal cantidad de días, porque Dios contesta de manera diferente a cada uno de nosotros, de acuerdo al plan que se trazó para cada una de nuestras vidas. En el sentido de que Dios no siempre va a decir sí, algunas veces Dios va a decir no, en otras ocasiones Dios va a decir, falta un poco de tiempo, todavía no es el momento. No podemos hacer una doctrina de nuestras experiencias personales. Incluso aquel hermano que recién está empezando en la fe no entiende por qué ayuna, no entiende el significado. Y cuando uno lo obliga generalmente a hacer eso, lo que va a pasar es hambre. No va a entender absolutamente nada ni por qué lo hace. Y eso es lo que no le gusta al Espíritu Santo de Dios, el obligar, el medir la espiritualidad ajena, cuando Dios decide trabajar en la vida de cada uno de sus hijos de la manera que Él quiere. No siempre va a ser de la misma forma con todos, porque para cada uno se trazó un plan. Entonces no se puede alcanzar la espiritualidad mediante esfuerzos humanos, sino por medio de Cristo. Ser espiritual requiere que nuestra vida gire en torno de la persona del Señor, porque Él se va a encargar. Él nos va a dar la convicción de lo que tenemos que hacer y cuándo lo tenemos que hacer. No se puede estar diciendo a la persona si no se viste como nos vestimos nosotros que no es espiritual. Si no se corta el pelo como lo tengo cortado yo no es espiritual, porque yo soy el estándar de la espiritualidad, no. La palabra es el estándar. Entonces muchos se dejan seguir por estas reglas de hombre. No te cortes el pelo así, no te vistas de tal manera, porque no sos un hijo de Dios, y eso duele. Y si uno no está bien crecido en la palabra, eso duele. Si uno no está bien sedimentado en la palabra y deja la fe, no encajo y me voy. O sea, hay que tener mucho cuidado con el estar atrapado en el legalismo, decir, yo tengo la batuta de la espiritualidad. Vos no sos espiritual, vos lo sos, no. Eso lo sabe Dios. El crecimiento lo da el Espíritu Santo. Nosotros recibimos la palabra, ahora tenemos que recibir la palabra. Tenemos que dejar que la semilla de la palabra de Dios sea sembrada en nuestros corazones. No podemos hacer a un lado al Señor para dar paso a nuestros esfuerzos humanos. Sí, la palabra de Dios dice que Él saca la ansiedad, que quita la ansiedad, pero yo voy a hacer fei shui. Yo voy a practicar yoga, yo voy a practicar meditación para agregar a eso que dice la palabra un poco más de no. Lo mismo pasa con el legalismo. Hacemos un lado a Cristo,
Los hijos de Dios tienen que ser vestidos así, ser cortados el pelo de tal forma. Y excluimos, no nos damos cuenta que estamos excluyendo a gente que el Señor llamó con un propósito exclusivo. Y que el Señor lo cambiará de la medida, de la forma y la medida que sea conveniente en el tiempo que Él crea conveniente, conforme a la persona se va alimentando de la palabra. A lo que el Señor le importa es cómo reaccionamos a los problemas, cómo reaccionamos a la ansiedad que muchas veces nos visita sin previo aviso. Recurrimos a la palabra, pero leemos la palabra, nos parece insuficiente, como que no tiene nada relevante para mi vida, para lo que estoy pasando, no nos conformamos y recurrimos a otros métodos. ¿Será que estamos haciendo lo que hacían los hermanos de Coloso, buscando alguna alternativa a la verdad que ya fue establecida? Porque en realidad estamos vacíos. De ser así es porque hay un vacío. De ser que yo dudo que el Señor me va a sacar la ansiedad, de ser que yo dudo que el Señor me va a sacar el miedo, o de que yo tengo incertidumbre de qué será de mi vida, es porque no estoy confiando. Es una incredulidad disfrazada. No estoy confiando, no lo tengo a Dios por Padre. Si yo lo tuviera a Dios por Padre, ¿qué tendría? Confianza de su cuidado. Mi autoestima está por los pisos, soy de lo peor. ¿No valéis ustedes más que los animalitos?, dice el Señor. No, pero si tu autoestima está por los pisos. Por eso es que en la palabra, por más que la lea mañana, tarde y noche, no te entra. Porque primero hay que hacer una reforma interna. Hay que sacar ese bagaje del mundo, del pasado, que muchos de nosotros todavía arrastramos. Por eso es que muchas veces la palabra de Dios no hace efecto, no se manifiesta. Acá no es que la palabra de Dios y no te sirvió la palabra. No, vos no te limpiaste con el vaso por dentro. No limpiaste el corazón por dentro. Tenés el bagaje de vida y maña que tenías durante mucho tiempo. Tenés el baúl cerrado con telarañas cuando el Señor lo quiere abrir y sacarlo. ¿Para qué? Para que se pueda manifestar la verdad de Cristo verdaderamente en nuestra vida. Estás jugando a los demás, midiendo según tu espiritualidad, cuando te olvidas de la misericordia y el amor de Dios. Andamos jugando a todo el mundo, claro, porque nosotros todavía no estamos llenos de la palabra de Dios. Entonces jugamos, medimos a la gente, este no es de Dios, este es de Dios, cuando el Señor no nos mandó a hacer eso. Y dejamos que poco a poco la religiosidad, el legalismo nos encierre, y tampoco nosotros disfrutamos de las bendiciones de Dios porque la palabra no nos entra. Tratamos de alivianar la ansiedad con algún medicamento que va a provocar un efecto rebote peor, y la ansiedad va a volver y peor. La ansiedad, el pánico va a estar más recargado, va a reinar en nuestra vida. Porque mientras nosotros hagamos oídos sordos, mientras pasemos por alto lo que dice la palabra de Dios y busquemos otra alternativa, vamos a seguir con el mismo problema. El problema no va a perseguir, porque dice buscar primeramente, antes que el médico, antes que cualquier cosa, dice primeramente, no dice después, segundamente, en tercer lugar, no, dice primeramente. Primer problema, primeramente voy a los pies de Cristo. Señor, estoy pasando por esto. Cambia, renueva mi corazón, dame un corazón nuevo. Porque yo no me tengo de lo peor, no te veo como Padre, me cuesta percibirte como mi Padre Celestial que tiene cuidado de mí, y muchas cosas más que tenemos que sincerarnos con el Señor. ¿Cuántas veces nos trazamos la meta correcta pero con los métodos incorrectos? Tenemos la meta de liberarnos del problema, pero nos trazamos los métodos incorrectos. Y nada ocurre en nuestra vida, seguimos con el mismo problema, siguiendo de la misma... Y tampoco sirve de nada reconocer el problema, lo que nos pasa, y seguir viviendo de la misma manera, no hacer nada, quedarnos con los brazos cruzados. Eso tampoco sirve. Porque ahora que estamos en Cristo sabemos que la forma que Dios usa para liberarnos de la ansiedad no consiste en esfuerzos humanos, no consiste en ser religioso, sino estar atento en lo que Él quiere para nuestra vida, dejarnos limpiar, dejarnos lavar nuestro corazón, para que la palabra verdaderamente se grabe en nuestro corazón. Antes de estar atento a terapias alternativas, a ver qué medicamentos podemos tomar, tenemos que estar atentos a lo primero, a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y después de ahí parte todo. Ningún método alternativo puede lograr liberarnos. Dios usa la palabra, Dios estableció su palabra para liberarnos. Esa es la diferencia con los métodos del mundo, que el Señor, ¿qué dice? El Señor nos libera.
Él desea ser el centro de nuestra vida. El Señor desea ser el centro, no lo último. Él desea ser lo primero. Nuestras prioridades muchas veces están equivocadas. Por eso es que no experimentamos la palabra, la leemos y seguimos con será así, porque no es lo primero. Solamente Dios sabe. Si lo reemplazamos por algo más, entonces Él deja de ser el centro de nuestra vida. Por eso Pablo ponía su énfasis en Cristo. El libro de Colosenses recalca que Cristo es la cabeza de la iglesia, es Él el que nos sustenta en todo momento y Él es el único capaz de darnos libertad. Por eso le decía a los colosenses, no se desvíen, van a querer buscar filosofía, métodos humanos, van a ver filosofías humanas que les va a interesar, pero céntrense en Cristo, ahí está, límpiense su corazón, no me entra en la palabra. La leo y no tiene mucha relevancia, sí, ya leí ese pasaje, entonces limpia tu corazón, hace una oración, limpiate, pero no de manera religiosa, de manera de verdad. Delante de la presencia de Dios, como siendo sinceros delante de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que haya un cambio, para que podamos experimentar en este año el cambio, sin religiosidades. El cambio que verdaderamente el Señor quiere que experimentemos sin juzgar a nadie, porque nosotros tenemos que acordarnos siempre de que Dios tiene misericordia de todos nosotros. Él tiene paciencia y misericordia. Y esa misma paciencia y misericordia nosotros tenemos que tener con los demás. No solamente que Él tenga con nosotros, sino que Él es ejemplo para que nosotros seamos con los demás. Pacientes y misericordiosos con los demás, antes de juzgar. Eso es lo que nos enseña nuestro Padre amoroso. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te doy la gracia por esta palabra, Padre. Te pido que estés guiando a